en sus cabellos, con historias por contar, bengalas y destellos que dibujan su pensar. Sobre su cintura, la postura en alta gracia, lleva en su perfume lo espumante de su andar. Ella es una inspiración. Lo que estamos escuchando es el estreno de Así es mi tierra, aquí en Conexión Éxitos. Tengo el placer de tener a mi lado a mi admirado Frank Quintero, porque aparte hay momentos que se hacen esperar, pero el universo tiene como que su tiempo perfecto. Y cuando leía un poco la reseña de esta canción y cómo de repente Los Ángeles, a través de los poros, se convertían en canción, se convertían en acordes, nace este tema. Y qué mejor que tenerte aquí, Frank, para que nos cuentes de ese momento tan mágico. Bienvenido. Gracias, Jairo, gracias por tenerme aquí. Yo soy de los que piensan que las llamadas, entre comillas, musas, Pueden venir de cualquier sitio, ¿no? y no nos pertenecen. Somos como un instrumento de algo más grande Vienen que en nosotros. aquel momento determinado, cualquier hora del día, y te llegan, y como si te llegan al oído, estas cosas. Entonces, cuando tú, como yo lo has hecho durante tanto tiempo, ya a veces tú las invocas cuando hay esos lapsos de falta no de inspiración, de motivación. Okay. Entonces vengan a mí, y vienen. Yo conozco Venezuela, bueno, nací aquí por supuesto, y como dicen en el argot, yo he pateado la calle durante años, Claro. desde aquí hasta hay muy pocos sitios que yo no conozco. Y fuimos a Carora, que es la tierra de Alirio Díaz, el guitarrista. Que Alirio es como decir... El maestro de la guitarra. No, es como decir el dios de Carora. Pues. Tú entras a Carora y todo es Alirio. Y a mí no me gustan las carreteras. O sea, porque he cambiado mi opinión con el tiempo, porque... O sea, con los aviones tú llegas más rápido, que es mentira, porque tienes que estar una hora antes en el aeropuerto, tienes que hacer la cola, no puedes... Si tú sumas en minutos, por carro llega más rápido. Entonces nos fuimos para Carora a una invitación a ver los viñedos de Altagracia y y fue increíble, o sea, el disfrutar del paisaje, disfrutar de lo que estabas viendo, del momento en el transporte en que estábamos, de lo frondoso, de lo verde, de lo árido, de todas esas cosas. Y cuando llegué a Carora, bueno, la gente de Carora es como una cosa, como la ciudad miniatura de Superman, ¿sabes? Una cosa hecha así como a pincel, las casas, los colores. Y me encantó y me puse a ver, dije, oye, pero después de la Dama de la Ciudad, que es una canción que tiene mucho que ver con Venezuela, yo no había hecho otra cosa que es como mi ofrenda a mi país, pues. Y entonces por eso escribimos esta canción. Qué lindo, y aparte siento que es necesario tener nuestras canciones, tener nuestra manera de conectarnos con nuestra tierra. Yo te comentaba ahorita que me tocó vivir mucho tiempo fuera, eran como más de 10 años, y sin venir a mi país, y yo escuchaba esto de la tierra te mueve, la tierra te da, o esta canción de Mi Viejo San Juan, y uno llora, ¿no? Y entonces escuchar Así es mi tierra, y la delicadeza, las palabras con que ese ser o ese ente entró a través de ti y se comunicó con nosotros, es mágico. Y que lo combines con Luisfer, que también, él es como muy especial, o sea, y tiene esa conexión con sus fanáticos y con las personas que tenemos la suerte de conocerlo. Y bueno, es tan linda persona que mandó este audio para ti, Frank. Vamos a sorprenderte. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Bueno, me adelanté a la sorpresa, pensé que ya lo teníamos cargado, pero no podíamos dejar de incluirlo y que te mandara estas palabras, porque no sé cómo nació esta unión entre ustedes dos. Nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo. Hubo una época donde, por alguna razón, coincidíamos Guaco y yo en los mismos festivales, conciertos y tal. Okay. En esa época, ellos eran muy parranderos y yo, ¿sabes? Yo como que pues, los veía en la tarima y eso, pero él y yo hicimos esa
conexión. Y para hacer Guerreros de Luz, el disco, yo escribí una canción que se llama Toda Tú, para Guaco. Y él me lo consiguió una vez así en la calle y me dijo, no, mira, ¿tú sabes qué? Que yo quiero grabar esa canción. Yo, no, Guaco, no, es más, yo se la quiero dedicar a mi novia que era lleno en ese momento. Entonces, perfectísimo. Yo le dije, bueno, chéverísimo, pero la tienes que cantar tú conmigo. Entonces la cantamos. Fue la primera vez. Fue la primera vez. Y después él hizo algo con Alejandro Sanz, Claro. que yo en ese momento estaba también en comunicación con él. Y bueno, se fue creciendo, se fue gestando, tú sabes, esa conexión entre ambos, ¿no? Y además la voz de Luis es imposible no decir ese es Luis Fernández. O sea, donde lo oigas, cante con quien cante. O sea, su voz es muy particular. No, y ahorita acaba de sacar el tema con Andrés Mata, el otro polo de José Gregorio Hernández, que también tiene ese simbolismo, ¿no? De sentirnos orgullosos de nuestra idiosincrasia. Sí, porque este país, parece mentira, ha dado íconos en todos los renglones, ¿sabes? En la literatura, o la Pietri, en el boxeo, en el béisbol, en la natación, en la música, en la radio, en la televisión, Reni. O sea, yo soy de los que piensan y hablo de los individuos únicos, que son personas que pasan por el planeta y dejan la huella. Pues. Total, sí. Una estela al pasar. Sí, y que han pasado por 200 años y fíjate que no podemos decir, igualito a Reni. No. No existe. O igualito a Simón, tampoco. O igualito a Frank Quintero, tampoco. Y eso lo hemos visto también con el cariño con el que se te ha recibido en estos días que también has dedicado a estar en Venezuela, Frank. Sí. Que tanto se necesitaba. Ahora sí tenemos el mensajito, ¿lo escuchamos? Please. Okay. Saludos, buen día a todos. Por aquí Luis Fernando Borjas. Un abrazo, Jairam, un abrazo a toda la gente linda de Éxitos. Y bueno, hablar de mi hermano, mi adorado y querido y admirado Frank. Es un deleite para mí porque hacer música con él es maravilloso. Esta canción, Así es mi tierra, me llama un día y yo sin preguntar cómo era la canción, yo fui. Porque es de esos seres, Frank es de esos seres que está tan lleno de musicalidad, de talento, de cosas buenas, de buena información, que eso hay que ir, hay que acudir al llamado de una vez. Suena el teléfono, vámonos. Así que me encantó compartir con él esta linda canción. Y bueno, como toda la música que he hecho con él desde hace muchísimos años, que Dios le dé mucha salud y vida para que sigamos haciendo amistad, familia y más canciones. Agua lluvia, así es mi tierra. Qué lindura, ¿no? Sí, gracias Luis. Esos son los amigos que uno necesita, que tú los llamas y están ahí para lo que tú consideres y con los ojos cerrados. Sí, 24/7. 24/7. Y salió esta hermosura de tema que hoy tenemos el placer de compartir con todos nuestros oyentes. Frank, tú sabes que antes de que tú llegaras en la primera hora, estaba haciendo un especial acerca, bueno, de estas nuevas canciones que están saliendo. Por ejemplo, una Taylor Swift que habla de Ofelia, de Shakespeare, y aumentan las visitas al museo. Una Rosalía que de repente saca unas partituras y empieza a hablar de ópera, y la gente entonces empieza a ir a la ópera. Pero yo siento, y creo que ahí coincidimos porque a los dos nos gusta el rock. Sí, mucho. Que hay mucho de eso en la historia de la música, sí, ¿no? Claro. Que hay referencias hacia la cultura. Te lo comentaba a ti que me pasó contigo para ir a leer un libro o encontrarme con un autor, en este caso Hermann Hesse, pero yo creo que a veces siempre hay como una influencia, ¿no? A que vayamos claro. y que busquemos un poquito más. ¿Te ha pasado eso de repente a ti que te gusta el rock sinfónico? Claro, mi educación musical es bastante sui generis porque mi papá era músico de estudio y yo iba desde muy pequeño a los estudios de grabación a verlo grabar con los diferentes actos del país, con Simón, con los melódicos, con La Villa, con Lila, con José Luis. Y en esa época existía un estudio de grabación que se llamaba GRAMSA, Grabaciones Musicales Sociedad Anónima, que tenía un aparato que el artista se metía a cantar, no sé qué, y el aparato hacía el disco. ¡Qué maravilla! De una. Y tú salías con tu disco bajo el brazo. Entonces mi casa estaba llena de discos con los nombres. José Luis, Lila, Simón, no sé qué. Entonces los domingos, mi papá, lejos de escuchar lo que ya conocía que había grabado,
había días que escuchábamos salsa, Ok. el Gran Combo, la Fania, Celia Cruz, la Sonora Matancera. Había días que escuchábamos jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, The Four Freshmen, Oscar Peterson. Había días que escuchábamos música clásica, Beethoven, Bach. Y mi cabeza está llena. Claro, de un repertorio musical increíble. O sea, a mí hay gente que me dice, ¿cómo tú te sabes esa canción? Bueno, mi papá me lo ponía. Pero nunca se me olvidará. Había una estación de radio que se llamaba Radio Cultura, que tenía un programa que se llamaba Para la Juventud, Too Young. O Too the Young, en todo caso. Y ellos ponían en los 60 el rock que se hacía en Europa, sobre todo en Londres, en Inglaterra, y el rock americano, que eran muy diferentes. Total. ¿Sabes? Elvis contra Moody Blues, no sé qué. Y empezó como esa cosa a picarme, hasta que mi papá un día, el cuchillo para su garganta, llevó un disco de los Beatles que se llamaba I Wanna Hold Your Hand. Ok. Ese día yo Cambió. salté la talanquera Y que esto es lo mío. y me fui para ese lado. Claro, pero todas esas cosas que yo escuché de los Beatles, de todas esas cosas que se hacían de Elvis, yo tenía el otro chip de la otra música. Y habían cosas que identificabas, me imagino. Claro. Y si tú te pones, y después, ahora yo no voy a decir de viejo, de grande, he aprendido a distinguir. Si tú escuchas, la música son 12 notas. Y con esas 12 notas, durante décadas, se han hecho infinidades de cosas. Por lo tanto, todo se parece. Claro. Si tú analizas y desglosas, hay un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de otro. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a escuchar los estándares americanos que se parecen a los boleros. Tiene su referencia. Eso viene de ahí. Lo que pasa es que lo otro era hecho a veces con un trío, con piano, bajo y batería y unos acordes X, que en el otro mundo de los boleros se hacía con violines, con cuerdas, o sea, y sobre todo que la cosa de los boleros venía de Cuba, Puerto Rico, no sé qué más, y el jazz venía de New Orleans, de Chicago, de New York. No, y a veces también eran respuestas latinas o respuestas suramericanas a sonidos que estaban Claro. escuchando, ¿no? Creo que pasó con el reggae en algún momento. El reggae, ¿sabes dónde? No sé si qué bueno que lo menciona. El reggae viene de la cultura rastafarian. Jamaica, en los 1600, creo, 1400, algo así, era el puerto de los piratas. Imagínate. Todos los piratas Pasaban por del ahí. mar pasaban por ahí. Y llegó un señor que se llamaba Rastafarian, llegó y se enfermó y se tuvo que quedar ahí y empezó con su guitarra, como se llama, preaching, ¿sabes? Sí, La filosofía Rastafarian. Y de ahí viene el reggae, que es una cosa religiosa, que después Bob Marley se la dio por otro lado. Claro. Pero Pero- qué maravilla, ¿no? Porque también es Sí. una respuesta a algo que quizás ni siquiera era en su idioma, Exactamente. pero eran como la reinterpretación de lo que ellos estaban escuchando e interpretando de Sí, estos es increíble. piratas que iban pasando. Frank, me puedo quedar horas hablando contigo Ah. y imagínate, vinimos a presentar Así es mi tierra, tema que ya está disponible en todas las plataformas, que aparte nos hace también sentirnos, honrar nuestra tierra y que yo diría que se la podemos mandar a cualquier persona, a cualquier venezolano que esté en el mundo y le va a llegar al corazoncito, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Yo he estado, gracias al éxodo de los venezolanos, en lugares que ni siquiera sabía que existían. En Stavanger, en Noruega, imagínate tú, eso está del otro lado del río. Y cuando tú llegas con ese mensaje venezolano, o sea, los venezolanos se vuelven como locos. Tú en ese momento eres como un dios, ¿sabes? Porque Claro. vienes a traerle un pedacito de algo que ellos no tienen y que atesoran. Totalmente. Y yo siento que este trabajo que acabas de lanzar, de alguna forma, como tú bien comentas, viene por una energía que va mucho más allá de ti, pero es un mensaje con una canción muy profunda que estoy segura que todos los venezolanos nos va a llegar al alma. Eso espero. ¿Con qué cerramos? ¿Le dejamos un poquito la canción, Frank? Sí, yo creo. Bueno, gracias por venir. Gracias, Jairo. La verdad. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage